un tema que, bueno, es importante para las políticas públicas y, bueno, la reflexión que podemos hacer es precisamente su relación siempre del debate entre Estado y mercado, ¿no? Es una de las, decíamos, de las temas que siempre están ahí presentes en la discusión política desde hace tiempo, bueno, prácticamente los últimos 2 siglos, pero intensamente los últimos 30, precisamente con las reformas de tipo neoliberal, que precisamente han significado un cambio importante en las relaciones Estado-sociedad en general, ¿no? O sea, de estos grandes cambios que decíamos y ubicamos por lo menos en el siglo XX, de primero una etapa precisamente previa del Estado liberal del siglo XIX, desde el nacimiento de los estados contemporáneos hasta la crisis del 29, que fue un estado, por lo menos en Occidente, un estado mínimo siempre, ¿no? La crisis de 29 obligó a buscar alternativas y se encontraron con la idea del Estado, el Estado benefactor, que precisamente es una modalidad de Estado que interviene en la sociedad particularmente, pero que ese modelo de Estado benefactor en los países desarrollados y que, bueno, tiene su forma en los estados latinoamericanos como Estado desarrollista, entra en crisis en los años 70, ¿no? Con la llamada crisis fiscal del Estado de los años 70. En América Latina, más bien, pues lo que tenemos es un desgaste de un modelo político de, pues bueno, tipo autoritario, ya decíamos en su versión en algunos casos, inclusive antes de las mismas dictaduras militares, pero sí de gobiernos interventores en su modelo populista, ¿no? En México, pues bueno, hablamos del sistema de partido único, ¿no? Nunca tuvimos, pues, precisamente una junta militar gobernando, por las características históricas, pues, revolucionarias en nuestro país, pero sí tuvimos un gobiernos populistas importantes, pues, y que en ese sentido un carácter fue de intervención en varias esferas de la sociedad y con relaciones de intermediación de tipo corporativa, ¿no? Propias de la forma que adquiere el partido único en caso de México. Y en América Latina, antes, digo, de las dictaduras militares, pues también experimentaron gobiernos populistas. Y bueno, un ejemplo muy claro es el peronismo en Argentina, ¿no? Por ejemplo, u otros regímenes que también estuvieron, que de alguna manera su forma fueron a las cuales reaccionaron precisamente las dictaduras militares contra esos tipos de gobierno. Pero bueno, todas esas modalidades, de alguna manera lo que tenemos es un Estado que en lo económico trata de intervenir, de generar liderazgo en la presencia en la sociedad, por lo menos en lo económico, e inclusive a veces metiéndose en esferas de lo privado. Pero bueno, todas esas modalidades entran en crisis, pues en lo económico, en la parte de la crisis fiscal y en la parte de lo político, pues obviamente en la crisis de legitimidad de los regímenes de ese tipo, ¿no? Claramente, que de alguna manera apuntan a la necesidad de un proceso de democratización. Pero bueno, en términos eminentemente políticos, económicos, perdón, a partir de los años 70 es este planteamiento que ya hemos hablado y que ustedes han subrayado, que es la promoción del llamado Consenso de Washington, que no es otra cosa que una serie de medidas de política económica que llevaban primero a reconfigurar la presencia del Estado en la economía y que, bueno, es precedido de alguna manera por lo que está sucediendo en países desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra, que lideran este proceso de ajuste estructural, así se le conoce, ¿no? Si es de retirada del Estado, particularmente. Y que, bueno, para el caso de América Latina, decíamos, vive un proceso de crisis económica eh, y de presión política, decíamos, por la liberalización del régimen político. Una característica, y que bueno, vamos a estar viendo de estos procesos, es que es un proceso de cambio liderado por las élites políticas,
de un proceso que va de arriba hacia abajo, pues desde la cúspide del ejercicio del poder del Estado, y que por el lado, bueno, del caso de la liberación económica, pero también de la liberación política. Aquí, de hecho, esta parte está haciendo énfasis en la parte de liberalización política, que es a través de la concertación, principalmente la concertación política entre la vieja élite política autoritaria, ya sea en su versión de dictadura militar o de sistema de partido único, como el caso mexicano, pues es de concertación entre las fuerzas que luchan por ese proceso de democratización y obviamente quien está en el poder. Obviamente sin dejar de lado que hay movimientos emergentes, movimientos sociales que están reclamando ese cambio, ¿no? También, pero que bueno, principalmente son procesos que si la élite política no hubiera cedido, es difícil que esto se hubiera dado. Hay que reconocerlo así, como una característica pues propia del proceso de cambio político en nuestros países, ¿no? O'Donnell, ya decíamos desde clases pasadas, nos ofrece este concepto de democracia delegativa como un concepto propio de la forma que institucionalmente adquiere los regímenes políticos en América Latina a partir de estos procesos de democratización, que son más bien, si bien una poliarquía totalmente tal cual pudiera ser en términos teóricos, como lo plantea Robert Dahl, ¿no? O prácticamente de alguna manera sistemas competitivos electoralmente hablando y pluralistas como lo son en algunos países occidentales, en este caso principalmente Estados Unidos o algunos de Europa Occidental, sí tenemos más bien esta característica de democracias de tipo delegativo que son, como bien decían por ahí en la exposición que hizo Mariano, de presidencias fuertes o de ejecutivos fuertes, con sistemas de partidos acotados, lo cual lleva de alguna manera también a un fenómeno del espectro político que tiende hacia el centro, es decir, las posiciones radicalizadas de los partidos políticos, principalmente los de izquierda, por ejemplo, que obviamente estamos hablando de los años 70 principalmente y que obviamente históricamente tienen una posición crítica hacia los procesos electorales o al cambio político vía las urnas, porque obviamente desde su planteamiento de izquierda histórica como identificaban al proceso más bien, pues inclusive violento, como la principal vía para la transformación del régimen, ¿no? Y este momento es más bien, de alguna manera, la posición de muchos de estos grupos incluso de sumarse o aceptar que el proceso puede ser más bien por la vía de las urnas y obviamente desechar la vía violenta para el cambio de régimen. Y en ese sentido, la lógica que se da en un sistema de competencia electoral, de aceptación de esas reglas, es de un desdibujamiento a veces de las inclusive ideologías extremas, tanto de izquierda como de derecha. Y por eso tenemos esta idea, ¿no? De racionalidad política en busca del votante medio, o sea, esta idea de que todos tienden al centro en la búsqueda donde está la mayoría de la población en términos de preferencia política, ¿no? Obviamente otra una característica es el tema de controles políticos limitados, que bueno, veremos que de alguna manera esto se da, dado por las herencias de los regímenes autoritarios, la pluralidad o la pluralización del régimen de manera acotada, y donde los mecanismos formales institucionales de control político pues también se vuelven limitados, dejando de alguna manera intacto esa permanencia del Ejecutivo, en este caso de la Presidencia de la República, dado que en América Latina particularmente, y si nos referimos a América Latina, pues son sistemas presidenciales, ¿no? Básicamente. Pero bueno, esto inclusive lo desarrollo un poco más adelante en términos de cómo la lógica de exposición la genero. Bueno, la respuesta a esta pregunta de por qué a partir de ese momento podemos ubicar un consenso neoliberal, pues como yo lo planteo, pues es tanto a elementos endógenos como a elementos exógenos, es decir, internos de los países como externos.
Veíamos cómo internamente se veían los gobiernos autoritarios como responsables de la crisis económica. Ya también el escenario que nos exponía Mariano hablaba de ello, es decir, los años 70 particularmente era un escenario de convergencia de crisis, de varias crisis, como vamos a ver adelante, crisis económica propiciada internamente, tanto obviamente por las decisiones internas, ¿no? De gasto, de falsa quizá eh, idea de que había bonanza y que había posibilidad de que, por ejemplo, en México era muy claro que la bonanza petrolera, sobre todo a partir de descubrimientos recientes de los años 30 con el gobierno de López Portillo, era la época de la administración de la abundancia y obviamente veíamos decisiones irresponsables del gobierno que finalmente tuvieron sus consecuencias críticas en términos económicos o gobiernos anteriores inclusive, que como decíamos tenía una posición de Estado o de gobierno eh, eh, desarrollista que de alguna manera eh, en algunos casos se embarcó en proyectos importantes de desarrollo, que lo cual era necesario, pues, pero también a veces, obviamente, el escenario de poco control político y obviamente de inhibición de los actos de corrupción, pues también eran limitados, ¿no? Entonces, estos gobiernos autoritarios, como el régimen priista, para el caso mexicano, o varios de los gobiernos en América Latina, particularmente las juntas militares, eh, o gobiernos pues de hombres fuertes, se fue desgastando, pues a ellos se les achacaba las malas decisiones políticas del momento, ¿no? Que de alguna manera habían generado crisis inflacionaria, crisis de desempleo, de manera importante. Y bueno, en la tendencia internacional pues era a la convergencia de la idea de las bondades del mercado libre, ¿no? A partir de las experiencias o el liderazgo que ya hablábamos de países como Inglaterra o Estados Unidos, que fueron los principales promotores de estas ideas. Y pues bueno, todo se sintetizaba en el discurso político dominante que hacía converger por un lado a la liberalización comercial, por un lado, y a la política por otro, y manejado de alguna manera como elementos paralelos o caras de la misma moneda, ¿no? Ese era el discurso político que empezó a hacerse hegemónico entre los actores políticos locales, nacionales, pues, en términos endógenos, como externos en el ámbito internacional. Algunos hechos históricos, bueno, de lo que ya he venido hablando, no soy exhaustivo, por ahí les pasé una liga también en el chat del día de ayer, donde precisamente cuando estaba reflexionando sobre estos elementos, me encontré con esa nota, que es parte, entiendo, de un libro que también salió hace poco de Escalante Gonzalo sobre la historia del neoliberalismo. Pero bueno, en esa nota en Nexos hace una buena síntesis de su propio libro y de hechos importantes, por eso les pasé esa nota. Les traigo algunos elementos, obviamente es más complejo la historia y los hechos, pero básicamente destaco de cosas que he ido comentando ya acá, ¿no? Por un lado, los gobiernos que se materializan, ¿no? De su estilo muy particular, que es el caso de la convergencia de los gobiernos de Ronald Reagan, por un lado, y de Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿no? Reagan en Estados Unidos, Inglaterra, hacia finales de la década de los 70. Juan Pablo II también como papa, también llega más o menos en esa etapa y juega un papel importante básicamente en la promoción de una acción inclusive activista importante, eh, particularmente en el este europeo, ¿no? Él siendo polaco, jugó un papel importante hacia finales de los años 80, como veremos, en la desestructuración del bloque socialista y obviamente, también la promoción de ciertas ideas que germinaron básicamente, obviamente, en los partidos social cristianos, pero en general, más allá a veces, lo que también ayudaron a ir perfilando, pues, de alguna manera la hegemonía que finalmente acabó privando después del año 89, en este caso de la caída del muro de Berlín, que no ahí lo menciono, pero ahorita no lo pongo ahí, pero lo menciono, que es como un hito histórico
importante, ¿no? Que tiene que ver precisamente con también la previa llegada de Gorbachev al poder en la URSS, que tiene que ver con la promoción pues, de reformas importantes en el bloque socialista, en la URSS concreto, que desembocaron en la posterior desaparición de la propia URSS y en ese sentido en el tránsito de Rusia como tal a un régimen híbrido, bueno, capitalista, políticamente sigue autoritario, pero que básicamente terminó pues con esta idea del socialismo real y que de alguna manera pues precisamente dejó particularmente a la izquierda histórica sin un referente empírico de referencia, ¿no? En general en el debate público, en el debate político. Bueno, por ahí destaco también en 1977, previamente inclusive a mucha de la llegada de estos actores que mencionaba, la creación de la Comisión Brandt, que hizo un estudio de las relaciones norte-sur. Esta comisión elaboró un primer informe en el que se recomendaba revisar los términos de intercambio, regular las empresas multinacionales, reorganizar el sistema monetario internacional y reducir los subsidios agrícolas de los países centrales. Todo esto de alguna manera fue lo que fue delineando el famoso consenso de Washington, ¿no? Que también son una serie de medidas de reforma que tienen que ver con alguno de esto que se está aquí describiendo y que básicamente fue asumido, pues en términos de operacionalizar, de ejecutar este tipo de reformas, pues el sistema internacional bancario a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que se convierten precisamente en los principales promotores de estas medidas, ¿no? Y de alguna manera la posibilidad de poder seguir contando con empréstitos internacionales debía pasar por implementar este tipo de reformas para el caso de los países en vías de desarrollo. Otros hechos, bueno, en el 76 moría Mao Zedong y en el 78 China adoptaba las primeras medidas de liberalización económica y que, bueno, de alguna manera fueron la piedra de toque para lo que hoy es China. Si bien al interior todavía conservando una organización centralizada y economía de tipo socialista, hacia afuera es un fuerte actor en la dinámica de la economía mundial en términos capitalistas, ¿no? Y que inclusive a nivel de la propia relaciones internas ha liberalizado o las relaciones comerciales, sobre todo con la posibilidad de acceso a bienes materiales por parte de su población. Todo el tema de la crisis petrolera de los años 70 y el papel de la OPEP, o sea, de los países productores de petróleo, donde básicamente los países árabes dominan, y obviamente su competencia con respecto a Israel, que eso derivó luego precisamente en la crisis del petróleo, en los precios de petróleo, que para caso como países como México, pues también vino afectando, ¿no? Porque los precios del petróleo tuvieron muchos altibajos, primero generando expectativas de precios altos y obviamente para tratar de tener esta correlación de fuerzas políticas en Oriente Medio, acabó afectando a tal grado que los precios del petróleo bajaron y se generó esa famosa crisis de petróleos. Y que bueno, para el caso de los países periféricos desarrollados, pues derivó también en crisis de deuda, ¿no? Crisis de endeudamiento de los países que, bueno, por un lado, por México, pues sí se endeuda de alguna manera motivado por la falsa expectativa que decíamos del crecimiento por encontrar nuevos yacimientos petroleros, y al igual que muchos países, que aunque no tienen luego ese bien, bueno, Venezuela sí lo tenía, es el otro país latinoamericano con fuerte presencia de petróleo, luego Brasil y luego México, ¿no? Pero otros países, obviamente, sobre todo previos al proceso de reforma neoliberal, conducidos pues de forma centralizada y con esta idea de que el Estado debía desarrollar a las propias economías, sin ninguna base material ni fiscal ni de otro tipo,
más bien recurría a los empréstitos con los países desarrollados, con el sistema internacional, sin la posibilidad finalmente de poder pagar, ¿no? En los años 70, por precisamente el incremento de las tasas de interés y obviamente también el aprovechamiento de los países desarrollados quien finalmente habían prestado el dinero. Entonces, la oportunidad para que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional participen en la renegociación de la deuda de la mayoría de esos países. Bueno, un hecho particular de que hemos estado mencionando es el golpe militar en Chile, que particularmente en ese país significó, dado que pues de manera exógena tuvo el apoyo de varios de estos países desarrollados como Estados Unidos, pero bueno, en términos del apoyo internacional más allá, consiguió también el apoyo de varios países más bien de estas instituciones de tipo internacional que, por lo menos para el caso chileno y dadas las circunstancias concretas, pues específicas, se diera la apertura para que ese país fuera, ¿no? un laboratorio de reformas hacia el mercado. Entonces ahí está el papel de los famosos Chicago Boys que tiene que ver con eso, ¿no? Particularmente. Para el caso de México, y bueno, en este caso el propio Acuña habla de este concepto que me llama mucho la atención, digo, dado que en México tenemos la decena trágica, es decir, el momento en que muere o bueno, asesinan a Madero, y él habla de la docena trágica, es decir, al conjunto de 12 años de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, que fueron particularmente pues, muy caracterizados y criticados por ser gobiernos altamente irresponsables en términos de gasto en medio de la crisis. Entonces, en ese sentido, tenemos una relación dialéctica, crisis y decisiones equivocadas del gobierno, que por un lado profundiza la crisis, la origina, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, tenemos esta situación, porque por lo menos hasta Díaz Ordaz, ¿no? Donde efectivamente en términos políticos el régimen había también logrado un clímax en términos de ser un gobierno que consolida pues su poder central autoritario, y hoy está la expresión del movimiento o de la respuesta al movimiento del 68, y bueno, todavía hasta el 71 con el halconazo. Vemos cómo estos gobiernos, si bien tratan lo político, que es un poco, estamos hablando de las dos esferas, lo político y lo económico, de liberalizar y negociar con ciertos actores emergentes, ¿no? Y impulsar reformas importantes, como las reformas del 77 en términos políticas que liberalizaron el sistema de partidos y el sistema de representación política. En términos económicos fueron el último gran expresión, pues, de esta intentona de mantener el gobierno fuerte, en este caso en la prominencia del Estado, con varias acciones. Echeverría, pues, en su conflicto con los empresarios, ¿no? Que después es muy significativo cómo generó la resistencia pues de un sector importante de los empresarios, principalmente del norte del país, particularmente de Monterrey y del Bajío, en este caso, como puede ser los empresarios y comerciantes de la zona donde estamos nosotros, ¿no? En el Bajío guanajuatense, en este caso en León, Guanajuato. Y que bueno, después también fue posible la tensión política que generó y los organizó tanto en la Coparmex como en la posibilidad también de encontrar coincidencias o una vía de competencia con el gobierno a través de su participación en alternativas políticas como lo fue o lo es, lo sigue siendo, el Partido Acción Nacional, ¿no? Que también es parte de esto, de lo que de la respuesta a estos gobiernos particularmente. Y para el caso de López Portillo, pues la nacionalización de la banca, ¿no? Que se da en 1982, ¿no? Y esa expresión del presidente de que defendería el peso como un perro, ¿no? El último gran golpe a la mesa, como fue, decía, la nacionalización de la banca en México, pero que fue una medida que no logró frenar precisamente la crisis tan profunda que se estaba gestando ya desde los años 70 de Echeverría
hasta el propio gobierno López Portillo, y que en los años 80 fue muy crítica, ¿no? En términos de inflación, de pérdida de empleos, y de alguna manera que ese clima, tanto económico como también político del que estoy hablando, fue por un lado, el caldo de cultivo, por un lado, para decisiones desde la cúspide, para ir profundizando el proceso de liberalización política, pero también en términos económicos de acercarse a la posición neoliberal, ¿no? Ya el gobierno de Miguel de la Madrid es un gobierno de transición en esta materia, aunque ya de alguna manera también los propios gobiernos de México venían teniendo estas presiones por parte de los organismos internacionales para ir de alguna manera transitando precisamente a reformas de ajuste estructural, ¿no? Ya para 1900, principios de los años 80, 83, la reforma política, por ejemplo, reformas a la Constitución, que se materializaron, por ejemplo, en materia de descentralización, tanto por la reforma al 115 constitucional, como reformas al artículo 25, 26, 28 más bien, que tiene que ver con el sistema de planificación democrática, otros en materia de salud, ¿no? O políticas de servicios públicos, que bueno, el 115 eso lo que hace es dejar en los municipios la posibilidad de los servicios públicos, de desarrollo urbano y todo eso. Eran recomendaciones de estos organismos de ir descentralizando del poder del gobierno federal varias de estas funciones, ¿no? Irlas descentralizando precisamente a gobiernos subnacionales, a los estados como a los municipios. Entonces, bueno, eso es como antecedentes. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es una constante intersección entre lo económico y lo político, que es básicamente el tema de esta sesión, ¿no? Cómo se interseccionan en ese sentido en los últimos años, precisamente lo económico y lo político. Entonces, bueno, precisamente encontramos que los procesos de cambio político que ubicamos como la tercera ola de democratización en el mundo, de la cual México forma parte y varios países de América Latina, es posterior a la crisis de la deuda, a la crisis petrolera de los primeros años 70, de la cual ya hablábamos, ¿no? Una vez en ruta de la democratización, o sea, de ir liberalizando, de ir abriendo espacios para la oposición, negociando sobre todo, eh, el crecimiento económico siguió bajo, ¿no? Obviamente por varita mágica, ese proceso de liberación política no se tradujo en desarrollo económico. Obviamente seguimos identificando pérdida de capacidad de compra de los salarios, economías no diversificadas, ¿no? Obviamente, en ese sentido, más bien el proceso posterior de apertura comercial, etcétera, fue ayudando a diversificar las economías. Generalmente había países muy industrializados, otros no tanto. México empezaba a hacerlo, ¿no? Eso ayudó, pero obviamente no es hasta obviamente la posibilidad de la apertura comercial, de la firma de Tratado de Libre Comercio, etcétera, que efectivamente se fue consolidando la diversificación económica del país, pero antes no, ¿no? En ese sentido fue un proceso de los años 80 complejo, y los primeros años 90 obviamente lo fue, y pues bueno, en ese sentido, por un lado estaba el discurso político, ¿no? De necesidad de liberalización política, de apertura, de acercamiento entre sociedad y gobierno, de posibilitar más acercamiento entre gobierno y sociedad, pero sobre todo eh, la libertad de elegir, ¿no? A los gobernantes, y en ese sentido poder garantizar elecciones libres. Estaba ahí y fue un reclamo que intensamente concentró el discurso de los gobiernos, pero de alguna manera generó una falsa expectativa, ¿no? Podemos decirlo, de que esa democratización iba a lograr también el desarrollo económico, o traer el desarrollo económico tan anhelado, ¿no? Finalmente, aunque estaban los reclamos y se iba avanzando en acuerdos, en reformas políticas, el resultado en lo económico, pues no. Y de alguna manera esa ruta más bien fue dándose por el lado de lo económico, precisamente la promoción de las políticas neoliberales. Como dice ahí,
el contexto derivado de lo económico aprueba la necesidad de apoyar al exterior, sobre todo a través de préstamos, que derivó, ya decimos por un lado, en asumir el consenso de Washington, la posibilidad de atraer capital. La primera vía tendría que ser la de hacerlo a través de préstamos internacionales, ¿no? De agrandar la deuda externa en este caso, y ya paulatinamente después la promoción precisamente de la inversión extranjera directa, ¿no? Eso fue lo que más bien también iba a traer recursos a los países. Entonces, de alguna manera, también ese escenario era un caldo de cultivo, bueno, dado los antecedentes de los gobiernos autoritarios, como también poco a poco el desprestigio y de alguna manera, más bien la valoración de la vía electoral para el cambio político y también la pérdida de referentes del socialismo real, pues también pone en crisis a la izquierda, ¿no? A los partidos de izquierda, a las opciones de izquierda, a los movimientos de izquierda, a los propios sindicatos, etcétera, que promueven acciones de mayor intervención del Estado. Tenemos pues precisamente un debilitamiento de los sindicatos también por varias vías, grupos de representación de sectores de trabajadores o sectores económicos básicos también debilitados ante este escenario. Varias de estas organizaciones de izquierda asumen el consenso democrático basado en la vía electoral, ya les decía. Para ganar competitividad electoral asumen posiciones de centro, en la que los países desarrollados se hablaba ya de una tercera vía, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ese discurso lo vemos muy en los años 90, donde, bueno, decían ni socialismo ni capitalismo, la tercera vía, ¿no? Y es el planteamiento del nuevo laborismo en Inglaterra, ¿no? De Tony Blair cuando llega al gobierno. Acá, de alguna manera, a la izquierda, ¿no? El PRD, yo recuerdo haber manejado este discurso en los años 90, porque precisamente, pero bueno, era un poco un discurso, pues esencialmente vacío, porque lo que hacía era más bien aceptar las reformas neoliberales también, pero iba obviamente desechar el programa político del, inclusive socialista, ¿no? Acercarse más a un planteamiento socialdemócrata, que pudiera ser alternativa. Pero en el momento tampoco inclusive esas posiciones moderadas de izquierda lograron un apoyo político, que en ese sentido pues ayudó a que más bien opciones de centro derecha, abiertamente pro mercado y obviamente en el espectro neoliberal en términos de discurso político, pues tuviera legitimidad de manera importante, ¿no? Inclusive el propio PRI en México, pues es el momento que deja su discurso nacionalista. El salinismo habla de liberalismo social, ¿no? Pero que pues básicamente es aceptación de la ideología neoliberal. Entonces, bueno, el éxito político particularmente, que se mide por sus resultados, obviamente se concentra en la posibilidad de lograr el crecimiento económico como principal objetivo político del gobierno, antes que cualquier otro valor en términos de política pública, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho también paradójicamente, el discurso de retirada del Estado, de Estado mínimo, pues choca con esta idea de que la élite política es importante, pues son las que deben liderar precisamente las reformas políticas de tipo neoliberal en medio de ese discurso, decíamos, de desprestigio del propio Estado. Pues bueno, ese discurso parte de que el gobierno y las políticas siempre actúan de forma oportunista, que dejar en manos del mercado es la mejor forma de distribuir los bienes públicos. Solo con poder y capacidad de las élites estatales se impulsan las reformas. Es una realidad, pues, ¿no? En este caso lo podemos ver tanto en la gran capacidad demostrada, pues, del salinismo para lograr las primeras reformas neoliberales importantes, ¿no? Inclusive reformando artículos de la Constitución icónicos, como el artículo 27 constitucional, ¿no? Que permitió, por un lado, la enajenación de los ejidos, etcétera, ¿no? Pero que bueno, le encontramos todavía con Salinas, con Cedillo ya con muchas dificultades, por sobre todo la fragmentación política, y que obviamente el oportunismo también de la oposición para poder enfrentarse al gobierno,
pues parte de una crítica a la posición del propio Estado y sus decisiones, como por ejemplo el tema del FOBAPROA, ¿no? El FOBAPROA en México y en el gobierno de Cedillo fue un ícono, pues, o un hito precisamente de, de los daños, ¿no? Es decir, por un lado, se entra en la crisis de los bancos, ya privatizados, ¿no? Por Salinas, después de que López Portillo los había nacionalizado, entran en crisis, dada la crisis del 94 mexicano, la famosa efecto que generó el efecto tequila en América Latina, y el Estado entra precisamente a rescatar a los bancos. Ahí muy interesante, pues, porque el rescate de los bancos es un rescate de actores privados con recursos públicos. Es una paradoja también en sí misma, ¿no? En términos del planteamiento neoliberal, ¿no? Porque los bancos, pues, eh, pudieron haber enfrentado sus compromisos sin necesidad del recurso, ¿no? Bajo la lógica liberal, pero no, interviene el Estado para rescatarlos, ¿no? Obviamente en aras de un bienestar posterior, o más bien un efecto económico de más crisis, y que en ese sentido afectaría a los ciudadanos, en ese sentido en el discurso. Entonces, bueno, se enfrenta con oposición, etcétera, de manera importante. Y sobre todo en un escenario donde la oposición tiene ya más presencia tanto en los medios como obviamente en las cámaras, a través de los partidos que empiezan a ganar elecciones de manera significativa. Inclusive después del 97 tenemos un gobierno donde la oposición tiene mayoría en el Congreso, y en ese sentido el presidente tiene minoría. Pero bueno, antes de ese escenario fue el FOBAPROA, ¿no? Donde el PRI tenía esa mayoría que lo posibilitó, que en ese sentido, pues muchas de las reformas neoliberales, pues también tuvieron sus problemas de credibilidad porque fueron impuestas de esa manera, porque fueron impuestas por la mayoría que permitía esa configuración todavía, pues, de presencia política del partido oficial. Pero bueno, es claro lo que estoy diciendo, que las reformas políticas neoliberales requieren, digo, se siguen dando esas reformas, de una fuerte capacidad del Estado, en este caso de los actores políticos, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Como en una primera etapa en México las reformas se impulsaron, como en el caso del salinismo, pero se puso énfasis en la capacidad reguladora, se puso poco énfasis en la capacidad reguladora, que también es otro fenómeno. O sea, muchas de las lecturas que hicimos esta semana hablan, pues, positivamente de la intervención estatal en este escenario, sobre todo fortaleciendo la capacidad reguladora del propio Estado frente a los actores del mercado, que de alguna manera es la lógica, pues, de switch, pues, en términos de lo que le toca al Estado hacer en un escenario, pues, donde deja de intervenir directamente en la operación de sectores estratégicos en la economía, o de prestar directamente servicios públicos. Pues lo natural es que lo que se fortalezca es su capacidad reguladora. Sobre todo en las primeras reformas de los años 90, y en este caso durante el salinismo, inclusive con Cedillo, por lo menos para el caso de México, se le puso poco énfasis a la capacidad reguladora del Estado. Esta claridad, pues, de que esa era la nueva función del Estado, tanto para asegurar el carácter público de los servicios y obviamente los resultados en beneficio, pues, esencialmente público, eh, fortalecer la capacidad reguladora del Estado, más bien, esta fue ya muy más recientemente, es decir, en la década tanto del 2000, ya con los gobiernos panistas, en el caso mexicano, y bueno, más recientemente, ¿no? Y está el caso de la formación de bastantes organismos autónomos, ¿no? En materia reguladora, pero que debieron haber existido desde los años 90, que es cuando se dio la liberalización de varios sectores económicos, o de la prestación de varios servicios públicos a varias escalas, no solo nacional, sino inclusive local, municipal, donde se promovieron bastantes concesiones, por ejemplo, de servicios
de agua potable o de con recolección de basura, ¿no? Etcétera. Las capacidades reguladoras del Estado todavía es un pendiente, todavía inclusive al día de hoy. Como decía, se trató de corregir esto principalmente con gobiernos de Fox y Calderón, y bueno, también de alguna manera con Peña Nieto. El caso mexicano. Bueno, un poco de lo que ya venía hablando hace rato de la parte política, esto fue paralelo pues con la conformación más bien de régimen político híbrido, ¿no? En este caso retomo la categoría de O'Donnell de democracia delegativa, donde efectivamente hay un poder concentrado del Ejecutivo, sobre todo configurado, por un lado, por lo que ya hablábamos cuando leímos a propio O'Donnell la semana pasada, el concepto de zonas marrones del Estado de Derecho, donde efectivamente hay, y tanto en términos geográficos como también áreas o temas de política, ¿no? De política pública, donde la debilidad institucional del Estado de Derecho es fuerte, ¿no? Hay zonas marrones de, de autonomía de la burocracia, del gobierno de la ley, etcétera. Eso de alguna manera concentra el poder también en el propio Ejecutivo y sobre todo genera pues inclusive la presencia de que privados puedan corromper el propio sistema en beneficio particular, ¿no? Tanto en la materia económica como en materia de seguridad, y eso explica mucho de los problemas que seguimos teniendo en nuestros países, ¿no? Obviamente que tiene que ver también con, por otro lado, una ciudadanía de baja intensidad. Eh, bueno, antes de eso, que tiene que ver con una crisis de representación, hablo de que por un lado también este proceso de liberalización política, que también efectivamente ayudó a que otras fuerzas políticas tuvieran espacio en el proceso de toma de decisiones, digo, vía electoral, vía representación política, pero de alguna manera eso generó varios fenómenos. Por un lado, ya decíamos, el vaciamiento ideológico del discurso político, que de entrada eliminó las posiciones extremas del discurso político, tanto de izquierda como de derecha. Pero en ese sentido, también los programas de gobierno, pues, tendieron al pragmatismo, ¿no? Y si bien no hay yo no soy de los que dicen que las ideologías han desaparecido, la verdad es que sí ha generado, pues, precisamente, lo que decíamos hace rato, la búsqueda del votante mediano, y en ese sentido las posiciones de los partidos se han acercado cada vez más, ¿no? Y la verdad es que encontramos en este momento igual coincidencias en los temas, las formas es donde están las diferencias, pero tampoco hay claridad, ¿no? Los partidos políticos no llegan a discutir los cómo, ¿no? De manera intensa y abierta con la ciudadanía, que también, por otro lado, con una ciudadanía de baja intensidad, poco interesada en los temas, pues también es un tema para que los políticos se aprovechen de alguna manera de esa situación, ¿no? Y actores privados también que se benefician de esa situación. Que también está con el tema relacionado con el tema de la conciliación de intereses, que neutraliza los contrapesos, es decir, los partidos políticos, ya por ejemplo representados en la Cámara o que debieran ejercer contrapeso al Poder Ejecutivo o en ciertos temas también vigilar la lucha, que no haya pues aprovechamiento por parte de actores privados o actos de corrupción, tienden a conciliar en intereses, ¿no? Entre los actores, ¿no? Los sectores de ejecutivo, de la oposición, con actores del sector privado, que son, de alguna manera, hay colisión de intereses, ¿no? Ahí habría que agregar que hay colisión, ¿no? No solo conciliación, sino colisión de intereses, que finalmente acaban anulando la posibilidad de contrapesos y controles efectivos, ¿no? Y bueno, también esa fragmentación política y de cara en la lógica electoral deja pocos incentivos para la cooperación entre actores en términos de una lógica pues positiva, porque finalmente luego el beneficiar al gobernante en turno puede afectar a la imagen, ¿no? Que de competencia y obviamente de crítica frente al gobierno en un procesos electorales que finalmente, si se ponen de acuerdo, beneficia más bien al gobierno en turno y no dé oportunidad a la oposición a posicionarse,
como una propuesta distinta a la del gobierno. Entonces, bueno, también genera impas decisional. Por ejemplo, ese escenario que ya decíamos que se instala en México de gobierno dividido, pues también luego, por ejemplo, Fox se quejó mucho de que precisamente la fragmentación política no le dejó avanzar, ¿no? O sea, y también es paradoja, porque si bien hay concentración de poder en el presidente, la verdad es que también se desnudó que para el caso mexicano, formalmente, en términos legales, los presidentes no son fuertes. Era fuerte el presidente mexicano, o lo es, en tanto tenga mayoría legislativa, ¿no? Como está sucediendo actualmente con Andrés Manuel López Obrador y Morena, y, o más bien había que avanzar en reformas, pues, que dieran, ¿no? Y de hecho Calderón trató de avanzar en ello, precisamente con una reforma que se va a usar en este momento, que va a ser ¿cómo se llama? La iniciativa preferente, ¿no? Donde el Ejecutivo propone una reforma legal y el Congreso tiene la obligación de discutirla de manera preferente, tanto de manera pues primaria en el momento, como darle celeridad al proceso, ¿no? Eso se dio con Calderón, no existía antes, porque bueno, con Fox tenía muchas limitantes, ¿no? Para impulsar reformas y el discurso, inclusive mucho de su impericia política, la justificó con ese escenario, ¿no? Pues hablaba de impas decisional, o sea, de freno. Bueno, también hay unas derivaciones negativas, ¿no? De este escenario, como es el fenómeno de la partidización de la política, y en ese sentido, en México, por lo menos, hasta recientemente hablábamos de esta partidización, porque los beneficiarios primarios pues, fueron los partidos políticos, bueno, que obviamente lograron posicionarse legalmente como fuerzas reconocidas, cerrarse, ¿no? Por ejemplo, a las candidaturas independientes y otras cosas, pero también a generar una burbuja, ¿no? De negociación y de conciliación de intereses, de las cuales ya hablábamos arriba, muy importante que genera pues una imagen de separación de esa esfera partidista política de élites políticas, si bien que se diversifica de un solo partido a varios, sí pues de esta idea que ese reparto de poder no beneficia realmente luego a los ciudadanos de a pie, ¿no? Y entonces habla de partidización, es decir, o de partidocracia, ¿no? También se habla de ese concepto, ¿no? Y que obviamente esto junto también a fenómeno como el de judicialización de la política, que también decir, muchos de los conflictos políticos entre partidos y entre fuerzas o entre actores políticos se acaba resolviendo no por lo que dice la gente, por ejemplo, en términos electorales a veces, sino que se llevan a los tribunales para que estos tribunales decidan a veces en contra, pues, de lo que puede haber dicho en algún momento la gente a través del voto, ¿no? Entonces, por ejemplo, también el fenómeno de judicialización de la política, tanto con el de partidización, pues lo que hacen es incidir en la erosión, como dice ahí, de la credibilidad de las instituciones, de los partidos, de los gobiernos estatales y sobre todo en ese apoyo que los actores políticos, más bien los actores sociales, la ciudadanía en general, tiene sobre la democracia. Y bueno, ahí está el ejemplo de las encuestas estas del Latinobarómetro, donde el apoyo a la democracia, la crisis de credibilidad de las instituciones fue cada vez mayor con el tiempo, ¿no? Y bueno, llegamos precisamente al tema este de la autonomía del Estado versus el mercado, que ha sido parte precisamente de discusiones previas en esta clase y que ya veíamos, ¿no? Por ejemplo, los problemas de principal agente que veíamos con la lectura de Adam Przeworski, ¿no? Donde efectivamente los agentes, en este caso, pueden ser los propios políticos o los burócratas, o inclusive las propias empresas privadas al concesionarles, al pasarles la responsabilidad de proveer ciertos servicios públicos, eh, se aprovecha, ¿no? de esa posición en favor propio, tanto individual como de intereses particulares,
frente a los principales, es decir, la ciudadanía, ¿no? Que es el principal, ahora sí es el principal, y luego, o sea, que debe ser, de alguna manera hay problemas donde los políticos y los burócratas en ese sentido pueden aprovecharse del mandato que tienen, y en este caso también las empresas a quienes se les concesiona los servicios, ¿no? Entonces hay varias relaciones principal-agente, ya las veíamos en otra ocasión, la clase pasada, primero entre políticos y burócratas, es decir, entre las dependencias que deben ejecutar las decisiones de los políticos electos, políticos que se supone representan a la propia población en términos electorales, en un momento dado, o los valores que en el momento dado a en una elección se manifiestan, y que obviamente una vez como gobierno deben ejecutar a través de sus burocracias. Luego, decíamos, los burócratas frente a los actores privados, que en este caso a los actores privados, al tener concesiones o participación en sectores estratégicos, pues hay que cuidarlos, en ese sentido hay que regular su actividad, y obviamente el cómo fortalecer el que los ciudadanos puedan hacer rendir cuentas al gobierno en su conjunto, a los políticos y burócratas, y que estos a su vez también protejan sus intereses frente a los actores privados, y también en esta lógica de defensa del consumidor frente a las empresas, ¿no? Todos estos temas debe de la lógica principal y agente, ¿no? Que obviamente se plantea que estos se vayan controlando a través de instrumentos de control, ¿no? En el caso de la relación políticos-burócratas, o burócratas actores privados, o ciudadanos de gobierno, puede ser a través de instrumentos de control como estos de vigilancia, ¿no? Recurrente, como pueden ser los mecanismos de regulación, ¿no? Y aquí los planteo como la famosa metáfora de patrullas de policía, que también por ahí Chaworski menciona, o metáforas de alarmas de fuego, es decir, los mecanismos de auditoría, de control social, que finalmente van, o de auditoría superior, por ejemplo, que se hace desde el Congreso, o sea, con los burócratas, a través de mecanismos, pues, de seguimiento del gasto, etcétera, de las llamadas metáforas de alarmas de fuego, es decir, de control, mecanismos de control de rendición de cuentas. El problema de los retos de captura del Estado a través de agencias reguladoras, de actores dominantes, de los actores empresariales o de los actores privados, que de alguna manera es lo que critica actualmente el presidente con respecto precisamente a las agencias reguladoras, que son organismos autónomos como la Comisión de Competencia Económica o la de Telecomunicaciones, ¿no? Pero que finalmente el debate para mantener esa autonomía está entre mantener la distribución del poder entre actores partidistas, que básicamente ese es como se soluciona en México la posibilidad de crear estos organismos autónomos y de nombrar a sus representantes, que es a través del Congreso, y en ese sentido más bien traslada al hecho de que, pues más bien el nombrar ese tipo de posiciones, pues son negociaciones políticas entre los propios partidos, o ver cómo efectivamente se ciudadanizan esos organismos a través de nombramientos donde participe más allá que los partidos políticos, sino los ciudadanos a través de otras organizaciones intermedias, como pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios, etcétera, que garanticen efectivamente la autonomía de estas agencias reguladoras. La tensión entre políticos y tecnócratas, ¿no? Que lo vemos de manera, también es uno de los temas que está ahí, porque por un lado tenemos los políticos que por un lado empujan decisiones que tratan de cuidar, no verse afectados en reformas electorales, y en momentos electorales, que, o sea, que los castiguen, ¿no? A los electores por tomar ciertas decisiones, frente a las decisiones impopulares de los tecnócratas, en términos de reformas neoliberales como las que nos planteaba en general, bueno, todas las que hemos visto, impopulares, donde los principales afectados suelen ser los propios ciudadanos, ¿no? Entonces hay una tensión clara al respecto entre burócratas y políticos en esta materia. Y bueno, esa pregunta que Acuña plantea y que ya nos decía Mariano, ¿el Estado deberá ser más fuerte o más débil después de la evolución neoliberal? Pues bueno, lo que autores como él lo dicen es que no, el Estado debe fortalecerse,
pero fortalecerse de forma democrática. Hablábamos ya del control ciudadano, y bueno, aunque no está ahí en esta literatura, pero es lo que ha sucedido en el discurso político más reciente, el llamado fortalecimiento institucional a través del fortalecimiento del gobierno abierto, ¿no? Que es a través de la tríada de 3 elementos. Promover la transparencia, y que en este caso en México es algo que ahí tiene una ruta ya larga de casi 20 años, y que obviamente también es parte de lo que ha estado criticando el presidente a los órganos, por ejemplo, como el INAI, garantes de este derecho de transparencia, y que se empezó la ruta de esto desde el año 2003 con la primera ley de transparencia y la creación de un instituto de transparencia, y que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años hasta tener lo que tenemos actualmente, que desde un punto de vista es muy bueno y que es una institución política importante, y que es lamentable que el actual gobierno lo critique, porque es base y pilar del proceso de control democrático que tenemos, ¿no? La promoción de la participación social en varias esferas, no solo a través de las elecciones, sino básicamente de la vigilancia, del control social, de participar a través, nosotros no también de mecanismos de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, sino formas permanentes, transversales en varios temas de política pública, en atención, en propuesta, ¿no? de esas políticas, y la promoción de la cooperación entre actores, ¿no? Que al gobierno no solo le toca, pues, decidir o implementar, sino que es con la participación de la ciudadanía, que participa en el proceso de diseño, de implementación de las políticas, e incluso de evaluación de las mismas, ¿no? Que es un poco de lo que hablaba al último Cuauhtémoc, sobre todo con el texto de Breiser Pereira, en esta parte de reformas de la administración pública, que han tendido básicamente a concentrarse en el desempeño de las políticas públicas, y donde efectivamente la evaluación es un tema importante, y es importante que este sea no un elemento solo técnico de toma de decisiones en el proceso presupuestario, de programación, presupuestación, sino de vigilancia, de rendición de cuentas por las instituciones mismas, pues, por ejemplo, de control horizontal, como las llamaría O'Donnell, como puede ser el Congreso frente al Ejecutivo, pero también de control o de accountability social, es decir, ciudadanos participando en varias esferas de política pública con esa información, producto de las evaluaciones, tanto para diseñar y proponer cambios en las políticas, ayudar en la o vigilancia de la implementación y de la evaluación de las políticas. Es un poco esta idea, pues, de relaciones entre entre la política y las reformas de mercado, o de mayor presencia del mercado en varias actividades. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario a esto. ¿Algún comentario? Es que creo que alguien está escribiendo en chat, pero no veo. No sé por qué, me parece. Ah, ya, es que no podía levantar la mano. No, Pero primero, adelante, Fátima. ah, ya, nada más estaba comentando que lo que decía al final me parece sumamente relevante, porque a la hora de que se hacen estas evaluaciones de las políticas públicas y también de las acciones que se llevan a cabo a partir de ellas, permiten reorientar también la toma de decisiones con los resultados que se van teniendo u observando derivado de estas evaluaciones. Y otro de bueno, de lo que también quería comentar, del control ciudadano, de ahorita del que se formó creo que en 2018 o 2017, el Sistema Nacional Anticorrupción, que también forma parte de estos nuevos, de estas nuevas instituciones que permiten dar esa solidez de estar siendo como vigilantes y también siendo más participativos en cuanto a las acciones del Estado,
para hacer precisamente lo que nos están proponiendo los autores, porque de hecho la pregunta que hizo en su presentación Mariano, de si el Estado deberá ser más fuerte o más débil después de la revolución neoliberal, me pareció fundamental esa pregunta, porque entrelaza las tres lecturas y nos lleva a precisamente visualizar que no es que va a ser más débil, sino efectivamente, como lo mencionaba, a partir de estos nuevos organismos de control, donde ya también la participación de la ciudadanía sea un elemento fundamental, permite ir haciendo al Estado más fuerte y dándole mayor validez a las instituciones que están ejerciendo el propio orden y el propio control. Y creo que también se están dando buenos elementos en la medida que se van levantando más la voz también por parte de las personas. Se levanta la voz, hay mayor organización. Claro que todo tiene pros y contras, pero me parece que viéndolo de la manera positiva, las cuestiones positivas que se han dado a partir de este esquema neoliberal, uno de los autores mencionaba que uno de los aciertos es precisamente las revoluciones juveniles, esta cuestión de cómo también la juventud está tomando parte y está tomando interés en lo que está sucediendo en la propia transformación social, y que el Estado no se puede quedar atrás, no se puede quedar atrás en esta propia transformación, porque se seguirá viendo rebasado, y entonces el mercado va a seguir siendo esta parte que supedite a todo lo que converge en la propia transición del Estado y en la transformación social. Entonces, en la medida en que se busque este equilibrio, bueno, se trataría como que estos retos que se marcaban, de generar no que desaparezca el Estado, no que desaparezca el mercado, porque no puede ser así, pero que sí se busque este equilibrio a partir de la propia participación y de la solidez y de las instituciones y de estos organismos de control y de estas cuestiones también positivas que se han generado a partir de esta revolución neoliberal. Muy bien, Fátima, la verdad es que muy interesante. Efectivamente, a eso coinciden los autores en términos de que no necesariamente con las reformas neoliberales el Estado debe ser disminuido, porque de alguna manera esa posición discursiva neoliberal promovida por el neoutilitarismo de un Estado mínimo, la verdad es que deja invisible más bien la necesidad de un Estado fuerte, pero un Estado fuerte democrático, es decir, en conjunto con la sociedad, y que en términos reales se puede fortalecer a través de todos estos mecanismos que tú misma mencionaste y que rescatas pues de lo que los propios autores están diciendo, ¿no? Francisco. Sí, doctor, gracias. Pues nada más un comentario ya y en función de no ser repetitivo ya con lo que se ha planteado durante la sesión. Me pareció muy interesante las lecturas que presentaron los compañeros y en especial la que realicé sobre esta parte de cómo pues ha permeado esta institución, en este caso, este Estado, a partir del propio mercado y del propio modelo. Y por supuesto que ha configurado por ahí en diferentes aristas la parte o las funciones que en este caso le competen, ¿no? Como sentido a la institución. Por ahí, por ejemplo, en la cuestión, por ejemplo, del desarrollo sustentable, por ahí nosotros veíamos un apartado que tiene que ver, por ejemplo, con estos artículos constitucionales que usted menciona, como el 27, como el 3, que tienen esta función, vaya, de tratar de lograr ese desarrollo o ese crecimiento que propone el modelo, pero ahorita que lo comentaba, prácticamente pues me caí esta parte de que sí, o sea, responden a una lógica de mercado, de un modelo neoliberal, globalizado, que por supuesto va a hacer que responda, en este caso, el Estado, a esas funciones y sobre todo con esta cuestión o esta idea de Estado benefactor dentro de quien está. Pero creo que también es muy importante lo que ahorita comentaba Fátima,
porque no es en sí en esta parte que recaiga todo sino que pues se compone de ciudadanía y se compone en este caso de funciones. Entonces, al momento de generar esas dos estrategias, o en este caso un apoyo tanto de un actor como del otro, yo creo que podría haber por ahí esos avances en cuanto a ese modelo, ¿no? Por ejemplo, de crecimiento, de desarrollo social, de desarrollo en materia ambiental y demás. Entonces creo que los autores marcan muchos elementos importantes para poder desarrollar en cuanto a esta parte, pero sí es interesante esta visión de cómo el neoliberalismo y esta parte más globalizada pues está permeada independientemente de la organización o en este caso del tipo de gobierno de cada institución. Entonces me pareció muy interesante y muy importante la sesión del día de hoy. Gracias. No, muy bien, muy bien. Sí, o sea, es un debate que está ahí, pero es claro que el Estado, el Estado democrático juega un papel importante, o sea, que no es un discurso hueco. La verdad es que asegurar, pues, precisamente que ese desarrollo se dé con equilibrio, tanto en términos sociales, porque obviamente el crecimiento que se ha generado hasta actualmente o promovido solo ha beneficiado a unos cuantos, y es claro que los temas de desigualdad que recientemente se han puesto énfasis, ¿no? A nivel del discurso mundial, ¿no? Recientemente, digo, no es que lo haya motivado la publicación de ese libro, pero cuando se publicó el libro de Tomás Piketty del capitalismo del siglo XXI, no sé si lo tienen registrado, un economista francés que precisamente hace un análisis muy concienzudo, duro, pues matemáticamente hablando, sobre cómo el crecimiento económico del mundo más bien ha acentuado la desigualdad en los países, ¿no? Y que más bien durante ese crecimiento fue benéfico, pero y que fue de alguna manera repartido más con cierta igualdad en el periodo del Estado benefactor en los países desarrollados, y en ese sentido puso énfasis en los temas del discurso, pues, de la desigualdad. Digo, lo pongo como un ejemplo, pues, de cómo uno de esos temas suelen luego regresar y ser énfasis, ¿no? Luego, después de esa discusión acá en México, Oxfam, ¿no? Con Esquivel, que ahora es parte del Banco de México, publican reporte de cómo la desigualdad en México es tremendamente, pues México, pues, siendo uno de los países más desiguales de América Latina, que el crecimiento de los últimos años en este periodo neoliberal, pues dejó de beneficiar a la gente, pues ha concentrado la riqueza en unos cuantos, ¿no? Y pues ahí está el hecho de que tenemos de los hombres más ricos del mundo, pero también con grandes sectores, con grandes desigualdades, no solo de ingresos, sino de privación de varios otros tipos de bienes públicos, como pueden ser inclusive el agua potable o vivienda digna, etcétera, ¿no? Entonces los temas de desigualdad son importantes, y esa desigualdad solo se corrige con un Estado que interviene, obviamente de manera positiva, con políticas que tratan de corregir esas desigualdades, ¿no? O el tema que Francisco está planteando con el tema del desarrollo sustentable, pues lejos para que sea un discurso hueco que existe desde hace mucho, pues efectivamente, por ejemplo, en materia, por ejemplo, en Guanajuato vemos cómo sí se ha incentivado una economía de crecimiento basada en la atracción de capital extranjero, pero comprometiendo fuertemente los recursos naturales como el agua, ¿no? Un tema que por ahí particularmente he estado yo interesado, y que es necesario que el Estado regule precisamente, o en ese sentido impulse políticas más dirigidas a la demanda, ¿no? Actual de agua, cambiando patrones de consumo a nivel de el desarrollo. Me refiero, pues, a cambiar el modo productivo, pues, de alto consumo de agua, por ejemplo, en el ámbito agropecuario, que es posible impulsar políticas particularmente de ahorro, de cambio de cultivos, etcétera, ¿no? Que vayan reduciendo. Eso es intervención del Estado, o sea, la política pública es intervención del Estado, ¿no? Pero obviamente no una intervención vertical, sino obviamente también muy dialogada, debatida con los actores, ¿no? Que intervienen como dice la literatura de políticas públicas, los stakeholders, ¿no? Los involucrados, que entre más abiertas las redes de política,
quizá podamos tener esquemas de intervención más benéficas, ¿no? No solo a veces para los propios humanos en este caso, porque a veces también tenemos posiciones antropocéntricas, ¿no? Sino también, por ejemplo, para el medio ambiente, que pues nadie habla por el medio ambiente, es decir, necesitamos que las posiciones de los actores volteen a ver una posición obviamente de equilibrio ecológico con la base material con la que tenemos, donde vivimos y que obviamente está ahí, ¿no? Y también están los temas que también decía Fátima, por respecto, por ejemplo, el tema de violencia de género y todo eso, y de igualdad de género, todo eso, pues también requiere intervenciones del Estado, requiere intervenciones, obviamente democráticas, etcétera, ¿no? No autoritarias en ese sentido, porque pues, también sería un sinsentido, ¿no? En estas materias, porque es necesario otros esquemas, ¿no? Para poder no reproducir los esquemas, en este caso, por ejemplo, en términos del debate feminista, los esquemas estructurales, patriarcales que reproducen la violencia de género, por ejemplo. Entonces requiere políticas públicas inteligentes, abiertas, etcétera. Pero bueno, Cuauhtémoc tiene la mano levantada. Sí, doctor, gracias. Bueno, nada más a manera de comentario, de manera muy breve, creo que estas lecturas nos han permitido, bueno, en lo particular, visualizar o entender esta función por parte del Estado y sobre todo esta parte que nos brinda la reforma del Estado y esa lógica operacional de cómo es que funciona, ¿no? Cómo es que funciona y esos conceptos que nos brindan estos autores que hemos visto, que hemos abordado para poder comprender lo que usted acaba de mencionar, la política pública, ¿no? Y si funcionara o más bien entender la parte cómo debería de funcionar y no entenderlo, porque así lo veía yo, como criminalizar de alguna forma esta parte neoliberal, ¿no? Sino al contrario. Creo que es parte de una misma evolución de cómo ha ido cambiando el mundo y la concepción del mismo y su funcionamiento, pero la funcionalidad de la política pública, el Estado y sobre todo el mercado, cómo entenderla, ¿no? Y a su vez cómo hacerla operativa hacia nuestros proyectos de investigación. Yo creo que es una parte muy importante que nos brinda, en particular, en lo que refiere a la lógica y los mecanismos de control, para entender mejor no solamente otros problemas, sino los mismos que nosotros estamos abordando. Sí, así es, ¿no? Entonces, bueno, como ven, esto se puede aplicar a varias escalas y es parte del debate contemporáneo, es decir, todavía precisamente estamos en ese reajuste, aunque obviamente en una posición, en esa idea del péndulo, ¿no? De los que hablaba de Polanyi, donde efectivamente la intervención del Estado es valorada de manera positiva, en tanto, pues sea en un esquema de apertura democrática, etcétera, frente a los actores del mercado, que también obviamente se ha destacado, pues que no de por sí son la solución per se, ¿no? Porque efectivamente también desde ahí hay esta tendencia a beneficiar particularidades, intereses privados, etcétera. Entonces, efectivamente también parte de ese diagnóstico es que se revaloriza el papel del Estado en estos momentos, ¿no? Pero obviamente hay que entrar a la crítica con todos estos datos y esta información histórica y bueno, teórica, y no minimizar, pues más bien no hacer que este debate sea hueco y no simplificar el debate, ¿no? Lo más bien es la palabra, no simplificar el debate del papel del Estado en nuestras vidas, en lo económico, en lo social, en lo político, en todas las acciones, pues, en aspectos de la vida, pues, de la sociedad actual. Ya hablaba yo al principio, por ejemplo, los temas actuales, sobre todo en un escenario de pandemia como el que estamos, ha dejado claro que para poder salir, el Estado requiere políticas públicas, ¿no? Requiere centralizar, por ejemplo, estrategias, obviamente con transparencia, ¿no? Porque luego también obviamente aquí la participación ciudadana se acota, pero con transparencia, sí, por ejemplo, las estrategias de vacunación o de cómo se enfrenta la pandemia en términos de inversión en materia de salud, etcétera, que efectivamente eso es intervención del Estado, porque se vio que el desmantelamiento del Estado en materia de política
salud o de no inversión, pues nos generó o nos puso mal parados frente a un escenario como el actual de pandemia. Pero bueno, ahora el debate es que bueno, necesitamos que el Estado intervenga, que participe, que genere una política de salud activa, que garantice los derechos de los ciudadanos en materia de salud, pero en ese sentido debe ser transparente, ¿no? En dónde y obviamente debatido y dialogado esa estrategia, incluido por ejemplo el tema de vacunación y no ser utilizado en términos políticos, ¿no? En términos electorales, sino más bien como una estrategia de un bien público, en este caso de un objetivo público prioritario, porque se trata de la vida de las personas. Y en ese sentido, pues el Estado es el que tiene la posibilidad de lograr eso en alcance y sobre todo garantizar que quien tenga acceso a la vacuna, por ejemplo, o a la atención en salud, pues sea de manera igualitaria, de manera equitativa, socialmente hablando, para que en ese sentido el mercado, pues no, porque el mercado, si esto se liberaliza así de nomás porque sí, por ejemplo, el tema de la vacuna, pues va a beneficiar solo a los que más tienen, ¿no? A los que tienen la posibilidad de recurso, etcétera. Entonces, quizá en este momento, pues la revalorización del Estado es importante, pero tiene que ser, pues, con estas características, ¿no? De más bien una intervención estratégica y democrática, por otro lado. Entonces, bueno, vamos a dejarle acá. Yo acá voy a dejar de grabar, para que esto se quede ahí. Y